Buenas tardes, mi nombre es Christopher Inatz y a continuación les estaré presentando mi proyecto de graduación, es decir, el diseño de cabeza y cuello animatrónicos con 18 grados de libertad con movimientos suaves. Desde las últimas décadas hemos presenciado avances tecnológicos que permiten crear personajes cada vez más sofisticados. Los robots animatrónicos principalmente se utilizan en la industria cinematográfica, del entretenimiento, atracciones, asistentes personales e incluso juguetes. La transición más marcada en estos sistemas es la transición de un sistema neumático a uno servocontrolado. El alcance de este proyecto abarca el diseño mecánico, modelado 3D, análisis de esfuerzos, reducción de vibraciones, programación de movimientos y diseño de placa PCB. Dentro de los objetivos principales se encuentra implementar mecanismos para movimientos faciales y de la cabeza de forma simplificada, suavizar los movimientos del sistema utilizando control clásico y mecanismos más robustos, modelar una estructura del sistema que minimice vibraciones u oscilaciones indeseadas, diseñar un underskull que permita darle forma a la cabeza y brindar la facilidad de acople a un cobertor látex para futuras versiones de este modelo en la Universidad del Valle de Guatemala, desarrollar un protocolo de comunicación para manejar las facciones y movimientos de la cabeza, diseñar un mecanismo para el cuello que permita movimientos similares a los naturales del ser humano, realizar análisis de elementos finitos a las piezas críticas del modelo K, y por último, diseñar una placa impresa para interconectar el controlador, drivers, actuadores y la alimentación en la cabeza y cuello animatrónicos. Este proyecto de graduación fue separado en las siguientes fases: en una investigación, un diseño mecánico, un modelado 3D utilizando Fusion Autodesk 360, diseño de software, diseño de hardware y por último unas verificaciones y pruebas al tratarse de este proyecto uno iterativo. En la fase de investigación se trató de investigar a profundidad cuatro aspectos: la anatomía facial, es decir, de los ojos, de las cejas y párpados, de la anatomía de la boca, del cuello. En los mecanismos se investigó la forma de calcular los grados de libertad, los mecanismos de 4 barras y todas las funciones derivadas de este tipo de sistemas, los tipos de juntas aplicables a este proyecto, los actuadores lineales, los sistemas de cable Bowden, los sistemas de control y específicamente el control PID. Dentro de los actuadores se investigó los servomotores, específicamente los Dynamixel AX12A, XL320 y el Tower Pro, que no pertenece al grupo de Robotis. Y evidentemente también los parámetros asociados con estos motores. Por último, se investigó acerca de la fabricación 3D, DLP y de, FDM. El diseño mecánico se separó en 3 fases de ejecución. De primero, el análisis del movimiento, luego la selección de músculos por predominancia y por último el diseño del mecanismo, ya que en el rostro y en el cuello contamos con una amplia variedad de músculos, entonces se trató de buscar o realizar un mapeo de una gran cantidad de músculos a una cantidad finita de grados de libertad. Cada actuador fue seleccionado para una tarea en específico gracias a sus características. Por ejemplo, los Tower Pro se seleccionaron en aquellos puntos en donde se necesita alta rapidez, bajo tamaño, peso y costo. Los Dynamics LXL320 en donde se requiera precisión, tamaño moderado y configuraciones. AX12A se seleccionaron en donde se requiere alto torque, velocidad y controlabilidad. En la tabla de la parte inferior derecha de la pantalla se pueden mostrar los 10 mecanismos y la ubicación con su respectivo grado de libertad en el sistema animatrónico. Por otro lado, en la parte izquierda de la pantalla se puede mostrar el mecanismo visto en planta en la parte inferior izquierda, en donde, si se pueden dar cuenta, el eje Y está en milímetros, el eje X también está en milímetros, es decir, es la trayectoria de cada barra, al tratarse en este caso específicamente de la elevación de los ojos y ser un mecanismo de 4 barras. En la parte superior izquierda pueden darse cuenta cómo se comportan los ángulos teta 3 y teta 4, es decir, el acoplador y el eslabón de salida respecto al de entrada, es decir, teta 2. Y por último, las coordenadas X, Y de los puntos de la manivela, al igual que del acoplador en función de teta 2, es decir, el ángulo de entrada.
Principalmente se buscó reducir las vibraciones, ya que esto es algo característico al estar uno en el mundo real, es decir, uno debe de lidiar con pesos, con fricciones, con otros parámetros que realmente uno no puede controlar desde todo lo idealizado en la computadora, ¿verdad? Entonces, se trató de basar la estrategia en el artículo Vibration Minimizing Motion Retargeting for Robotic Characters del desarrollo de Disney y de la Universidad de Columbia, en donde ellos plantean una estrategia computacional para tratar de reducir las vibraciones. Esta estrategia utiliza un software desarrollado por ellos que realmente no puede tenerse contacto, es decir, no es open source. Entonces se combinó la estrategia clásica, es decir, minimizando vibraciones mediante estructuras mecánicas muy rígidas, colocando varios soportes y implementando movimientos no tan rápidos, al igual que la implementación de un control PID, que es similar a lo que ellos planteaban. Asimismo, se utilizó materiales menos propensos a sufrir deflexiones en comparación a previas versiones de la cabeza animatrónica. Se colocaron refuerzos entre módulos para reducir la longitud de piezas en voladizo. Utilizando Autodesk Fusion 360, se extrajeron las frecuencias modales del diseño mecánico para excluirlas lo más posible en las trayectorias implementadas en software. Y por último, como bien ya mencioné, la programación del controlador PID en servomotores. En la tabla de la parte inferior izquierda pueden apreciar los parámetros que mostraron el mejor desempeño para el control PID, al igual que en la parte superior izquierda pueden apreciar una comparación entre una trayectoria controlada por PID en azul y en rojo, estando estas sin controlarse. Entonces, el primer paso fue controlar los actuadores que tienen esta capacidad Dynamixel en 8 motores, y luego la combinación de reducción de vibraciones fue también lo que ayudó a suavizar los movimientos, y por último la extracción de frecuencias modales de los mecanismos mediante software. El modelado 3D se elaboró en Autodesk Fusion 360, en donde principalmente se buscó hacer módulos por cada sistema, es decir, uno para ojos, en donde se acoplaron también los párpados, luego para las cejas, para la boca y por último para el cuello. Para el diseño de software, el controlador OpenCM 9.04 de Robotis fue programado en la propia IDE de Robotis, en donde se predefinieron 7 facciones parametrizadas en términos de posición, velocidad y ganancias PID. Dentro de las facciones principales son enojo, disgusto, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa y home o neutral. Por último, se elaboró una interfaz gráfica en Processing para conectar la computadora y el controlador y de esta forma indicar el movimiento a realizar, como se puede apreciar en la parte izquierda de la pantalla. Luego de ver esta demostración de funcionamiento de la interfaz gráfica creada en Processing, se procede al diseño de hardware. El circuito impreso fue diseñado en el programa Altium Designer. También se utilizó un driver de Adafruit para controlar los actuadores TowerPro, ya que era demasiada la cantidad de estos actuadores y no era posible conectarlos todos directamente al controlador. La comunicación entre la computadora y el controlador es WART. Por otro lado, la comunicación entre el driver de Adafruit y el controlador es mediante protocolo I2C. Los actuadores Dynamixel se conectan mediante la tecnología TTL en un arreglo tipo Daisy Chain. Fue necesario elaborar footprints propios de varios componentes para poderlos implementar en el circuito impreso. Y por último, se construyó una carcasa para el PCB como para el transformador y conexión hacia el tomacorriente. En el proceso de verificación y pruebas, principalmente lo que se buscó es descartar las posibilidades de fallo
por una acumulación de esfuerzos. Es por esto que se elaboró un análisis de elementos finitos mediante el programa Fusion 360. También se buscó ir variando los parámetros P y D y colocar refuerzos en puntos estratégicos en donde se minimicen las partes en voladizo, ¿verdad? Y de esta forma darle mayor estabilidad al sistema. Dentro de las conclusiones se encuentran las siguientes. Basándose en la anatomía humana del cuello y cabeza, se crearon 18 mecanismos con 19 actuadores que replican los movimientos de una persona para simular expresiones de emociones humanas. Un análisis de frecuencias modales brindó información de utilidad para suavizar los movimientos y reducir las vibraciones en los sistemas mecánicos. La frecuencia de resonancia más baja y crítica es de la mandíbula superior con un valor de 21.43 Hz, lo cual no implica alguna problemática para el sistema. La colocación de refuerzos en puntos estratégicos le dieron a las piezas mecánicas mayor robustez ante oscilaciones al haber menos distancia entre pivote y el centro de masa, por lo que el esfuerzo máximo se ubica en la biela de la base rotativa del cuello con 39.01 megapascales. Y por último, el control PID implementado en los actuadores DynamixL es capaz de reducir considerablemente las aceleraciones al iniciar y finalizar el movimiento de cada mecanismo, brindando un parámetro de desempeño de overshoot igual a 0. Muchas gracias por su atención.